Lo escuchamos. ¡Hola a todos! Tiene miedo. Los Cucas tienen miedo. Los Cucas tienen miedo. Los Cucas. ¿Y si sacamos al pingüino del cajón? ¡Saquen al pingüino del cajón! Para que vean que los pibes cambiaron de idea. Llevan la bandera que trajo el león. ¡Saquen al pingüino del cajón! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas fuera de este lugar. Quiero que sepan, se acabaron las patotas kirchneristas. ¡Kirchnerismo nunca más! Además, quiero agradecer a Sebastián Pareja y a Gonzalo Cabezas por la organización de este encuentro que hoy nos convoca a todos aquí en Junín. Precisamente Junín, que es uno de los motores productivos más importantes de toda la provincia de Buenos Aires. Además, quisiera comenzar presentando a los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que están aquí conmigo y felicitarlos por haber animado a dar la batalla por la libertad de los argentinos. Muchas gracias. Todos ustedes son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad. No hay acto más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Por eso, cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha de la libertad a los rincones más oscuros de nuestra nación. También quisiera hacer una mención especial a mi amigo, el profe José Luis Espert. Justamente el profe Espert, porque ha sido un vanguardista a la hora de dar la batalla por las ideas de la libertad. Él entendió mucho antes que yo
que la forma de cambiar las cosas en serio es metiéndose en política. Y su candidatura presidencial de 2019 sirvió de inspiración a muchos liberales para que dejáramos de silbar en la tribuna y nos pusiéramos los pantalones para entrar al campo de juego. En algún momento hemos dicho expert con peluca. Como economista y miembro del sector privado, entiende como pocos la necesidad imperiosa de hacer un cambio económico profundo en la Argentina y la importancia de las reformas pro libertad que nuestro gobierno está impulsando. También entiende a la perfección el flagelo que los ciudadanos de a pie sufren diariamente por culpa de la inseguridad y que la única forma que existe para combatir al delito es castigándolo. En otras palabras, entiende perfectamente que el que las hace las paga. También quisiera agradecer a Sebastián Pareja por el armado y la coordinación del partido a nivel provincial. Gracias, Seba. Y por supuesto, espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe! También quiero hacer una mención especial para aquellos que trabajaron también en la construcción de este espacio en la provincia de Buenos Aires, el queridísimo Cristian Ritondo y el Colo Santilli. Para cambiar el país de una vez y para siempre tenemos dos batallas. La primera de ellas tiene lugar y fecha en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Esta primera batalla se luchará en el bastión de nuestro gran adversario, allí donde su modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre. Los bonaerenses conviven a diario con millones de sus ciudadanos sumidos en la miseria, con los delincuentes sueltos mientras que las víctimas se esconden tras las rejas de su casa, y con un Estado que persigue con impuestos a los que trabajan, mientras sus funcionarios andan en yate por Europa. Hoy en la provincia de Buenos Aires, los únicos que prosperan son los políticos. El kirchnerismo está acuartelado en la provincia y de allí saca las armas con las que atentan contra el cambio de la nación. ¿Qué pasó? Médico arriba, por favor. Arriba, un médico. Médico arriba. Está yendo. Sí. Ese chico que golpearon en la calle. Lo abracé allá. Lo estamos haciendo todos juntos.
definitiva, no nos confundamos. Contra los kirchneristas no hay negociación posible. Por eso, esta primer batalla se trata de quitarle al kirchnerismo las armas con las que buscan arruinar el futuro de todos los argentinos de bien. Y por eso, este 7 de septiembre tenemos que decir: kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires. Kirchnerismo nunca más. Quiero que tomen conciencia de lo importante que es esta primer batalla el 7 de septiembre. Este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que el gobierno liberal emprendió y asumió cambiar para que las elecciones sean limpias. Van a usar un método que permite el fraude. No solo eso, van a usar voto cadena, van a usar la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios, además hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para tratar de torcer el rumbo que ya los argentinos de bien eligieron, que es el rumbo en la libertad. Por eso, esta elección también va a significar el techo del kirchnerismo. Y nosotros, de acá a octubre, haremos una también mejor elección, porque básicamente no hay candidaturas testimoniales, se vota boleta única de papel y además se va a votar la gestión del mejor gobierno de la historia. Por lo tanto, octubre además será mucho mejor que septiembre. Por eso, si este 7 de septiembre llegamos a ganar la provincia de Buenos Aires, estaremos clavando el último clavo al cajón del kirchnerismo para decirle: kirchnerismo nunca más. En este sentido, la segunda batalla entonces ocurrirá el 26 de octubre en todo el país, en donde se elegirán diputados y senadores nacionales. En esa fecha tenemos que darles a estos abanderados de la libertad las fuerzas y las armas para cambiar el país de una vez por todas. Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digo, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. A estos kirchneristas no les preocupa en lo más mínimo que esto implique retomar
al sendero de la inflación de 3 dígitos, al aumento de la pobreza y al caos social el que nos dejaron hace apenas 2 años. Y aunque el país entero les haya dicho basta en las urnas, ellos prefieren seguir haciendo oídos sordos al reclamo popular. Por eso necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la legislación argentina, aferrándose a los últimos minutos de privilegio que les quedan. Los últimos minutos de privilegio que le quedan. Hoy, en una conferencia, justamente señalaba, a la luz de todas las atrocidades de que son capaces de hacer estos roñosos de los kirchneristas. Eso le sería un problema grande. En estos momentos donde justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar esta inestabilidad, y lo cual lo hacen de manera abierta, descarada. Yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante 2 meses y se vayan definitivamente? Por eso, en octubre tenemos que darlo todo para que quienes están aquí entren a ese recinto estancados por décadas de colectivismo. Porque necesitamos proteger lo logrado y avanzar con las reformas que aún nos faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo. De hecho, días atrás, cuando hablaba del crecimiento y al ritmo al cual se expandió la economía durante la última parte del 2024 y que arrancó el año expandiéndose cerca del 6%, en el segundo trimestre al 8%, una de las cosas que yo les quiero señalar es que si entre el 6 y el 8, supongamos 7%, en 20 años cuadruplicaríamos el PBI y nos convertiríamos en una gran potencia. Seríamos una gran potencia mundial. Por lo tanto, estamos haciendo grande Argentina nuevamente. Y no habría que esperar tanto, porque en los primeros 10 años empezaríamos a entrar al pelotón de los países desarrollados. Por lo tanto, es nuestro compromiso de hacer Argentina grande nuevamente. Make Argentina great again. Por lo tanto, cada banca que ocupe un abanderado de la libertad será una banca que deje de pertenecer a los legisladores del Partido del Estado. Solo así el Gobierno Nacional
podrá contar con las herramientas necesarias para avanzar con las reformas que el país necesita y el Congreso de hoy insiste en bloquear. Ellos bloquean nuestras propuestas porque saben que la prosperidad de Argentina implica el fracaso del modelo del cual vivieron todo este tiempo. Tienen muy claro que si el país cambia para siempre, la Argentina va a crecer como nunca y ellos no podrán seguir subsistiendo a costa de los argentinos de bien. Van a tener que salir a laburar como gente honesta. En definitiva, su única propuesta es poner palos en la rueda para hacernos volver al pasado. Y si hay algo que los argentinos dejaron muy en claro, es que nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más. Por eso, este 26 de octubre, tengamos bien claro cuál es nuestra consigna. La libertad avanza o Argentina retrocede. Por lo tanto, que avance la libertad, porque la libertad avanza. Y nada mejor que este lugar para hablar de las necesarias que son las ideas de la libertad en la provincia. Junín cuenta con una superficie de casi 250.000 hectáreas, de una de las tierras más fértiles que se conozca en el planeta. Sin embargo, durante décadas, el interior productivo de nuestro país fue víctima de un constante saqueo por parte del kirchnerismo. Esto ocurrió tanto a nivel nacional como provincial, para subvencionar sus aventuras populistas. Esto mismo explicó a Alexis de Tocqueville hace 200 años, cuando dijo que la riqueza de los países no depende de la fertilidad de su suelo, sino de la libertad de sus habitantes. Ellos nos usurparon la libertad y nos empobrecieron y nos metieron en un camino que nos llevaba a Venezuela. De hecho, si hay algo que el kirchnerismo ha demostrado es que cualquier atisbo de libertad individual les parece repudiable. Así, a través de brecha cambiaria, retenciones, aranceles, ingresos brutos por parte del bruto y trabas burocráticas, el Estado ha ido avanzando sobre la rentabilidad del corazón productivo del país, que es el campo. Esto resultó en un estancamiento general de todo el resto de los sectores. Pero de vuelta, los ingresos brutos del bruto, o hacía falta que dijera el enano soviético. El Estado le sacó al campo para financiar campañas políticas, le sacó para subvencionar la energía en el conurbano, le sacó para cerrarle los mercados a los amigos del poder y le sacó para contratar ñoquis en los distintos niveles estatales. Todo esto que le sacó son recursos que el sector privado no ha podido invertir en sí mismo. Esto impidió que aumentara su productividad y competitividad y así terminó impidiendo que todo el conjunto creciera y Junín, lógicamente, no fue ajeno a este fenómeno. Vayan y golpeen la puerta del intendente como corresponde. Muchachos, hay que hacerse cargo de todo. Está la nación, está la provincia y están los municipios. Cada uno tiene que ir y hacer su tarea. Con que la hagamos en nación solo no alcanza. Hay que ir por los gobernadores y hay que ir por los intendentes para que la reforma y la libertad avancen en todos lados.
Lo único que lograron todos los adefesios fiscales que montaron los políticos fue despojar al interior productivo de la provincia a toda su riqueza natural. Y todo para crear espejismos artificiales en otros lugares, para las cámaras, obviamente. Y cuando hablo de espejismo, lo digo en un sentido literal. Bajo la excusa del Estado presente, financiaron ministerios y funcionarios que no sirven para nada. No se olviden que básicamente nosotros llegamos al poder y en el primer día redujimos la estructura del Estado en la mitad de ministerios. O sea, que lo que no se podía hacer, nosotros lo hicimos de manera instantánea. Es más, por ejemplo, recuerden aquella vez que crearon la Mesa del Hambre y lo único que sucedió desde su creación fue el aumento incontrolable de la pobreza. Como diría el profesor Jesús Huerta del Soto, cada vez que el Estado crea un programa para una determinada situación, lo único que hace es agravarla. Y el mejor ejemplo de ello es el socialismo del siglo XXI y la filial local, que es el kirchnerismo. No solo eso, le subsidiaron la luz y el gas a sus amigos de clase alta que vivían en Puerto Madero. Le regalaron pesos a los dueños de los grandes hoteles del país con el previaje. Llenaron las oficinas estatales de comités ideológicos y cupos laborales que no cumplían funciones acorde. Le asignaban obra tras obras a sus testaferros, quienes se encargaban de cobrarlas e incumplirlas una y otra vez. Compraban fideos con sobreprecio desde el Estado para quedarse con el vuelto. Abusaban de los fondos fiduciarios a su antojo. Aumentaron la planta permanente sistemáticamente. Financiaron sus propias campañas electorales con el dinero de todos los argentinos. Y ni siquiera tuvieron el reparo de comprar un solo patrullero para la protección de los argentinos de bien. Eso sí, cuando nosotros buscamos bajar impuestos para aumentar la productividad de nuestro país, nos corren con que todo lo que se podría hacer con ese dinero, todas cosas que ellos en todas sus décadas de gestión no hicieron. Por lo tanto, no se dejen psicopatear por este conjunto de degenerados fiscales psicópatas. Nosotros estamos transitando el camino inverso. Sabemos a ciencia cierta que la mejor reforma para combatir la pobreza no está en la redistribución de la riqueza, sino en la generación de la misma. Y también sabemos que no hay nada mejor para generar riqueza que despojar a los bonaerenses productivos de las cadenas fiscales que ha cargado el maldito enano comunista de Kicillof. Por eso estamos luchando incansablemente para eliminar las distorsiones tributarias que azotaron al sector durante tanto tiempo. Todo para que cada productor vuelva a ser legítimo dueño del fruto de su trabajo y pueda volcar ese fruto a la economía local. Durante estos primeros 2 años de nuestro mandato llevamos adelante nuestra agenda reformista desde el Gobierno Nacional, pero somos conscientes de que todo este esfuerzo debe ser acompañado por el mismo trabajo a nivel provincial y municipal. Hoy, ni en pedo, ¿vos te crees que voy a estar acá, digo, con toda la cosa que me hace y voy a aflojar?
provincia de Buenos Aires tiene una presión tributaria exorbitante, muy superior a otras provincias con características similares. Sin ir muy lejos, tan solo en el 2024, la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires aumentó en 10 puntos porcentuales y aún así sigue siendo deficitaria con el gastador empedernido de Axel Kicillof. Porque el parásito soviético solo sabe gastar y solo sabe aumentar impuestos y aumentar la deuda para seguir gastando. Gasta billones en políticas de género, gasta miles de millones en pauta oficial, gasta cientos de millones en festivales de verano, pero las escuelas y los hospitales se caen a pedazos. Por eso hay que ponerle un freno de una vez por todas y recortar tanto gasto suntuoso, para que por un lado la provincia vuelva a enfocarse en lo importante y por otro para poder bajar impuestos y que el sector privado pueda crecer a mayor ritmo. Y ustedes correctamente podrán estar preguntándose, ¿cómo me afecta esto a mí? Si yo no soy productor, sino que soy arquitecto, almacenero, profesor de inglés o vendedor de autos. Un productor con mayor capacidad de compra puede decidir refaccionar su casa y así contratar a un arquitecto en su proceso. A su vez, un productor y un arquitecto con mayor capacidad de compra pueden comprar una mayor cantidad de bienes en el almacén. A su vez, un productor, un arquitecto y un almacenero con mayor capacidad de compra pueden decidir cambiar el auto. A su vez, todos ellos, al tener mejor pasar económico, pueden decidir invertir más en la educación de sus hijos o en la propia, contratando un profesor de inglés. Esta rueda virtuosa de crecimiento económico y generación de riqueza queda trunca y rota cuando el estatismo interrumpe por la fuerza el procedimiento, cuando bloquea precios, cuando cobra impuestos, porque lo que hace es bloquear la señal de precios que mueve a todo el sistema. Por eso, así como estamos presenciando la reactivación de sectores más lejanos como el petróleo o la minería, también estamos lentamente empezando a presenciar la reactivación del campo y cada una de sus economías locales. Todos los agentes de la economía se benefician cuando se corrigen sus distorsiones, porque corregirlas permite que haya mayor libertad a la hora de transaccionar entre partes. Y esto redunda en mayor libertad a la hora de elegir, siendo la libertad una condición fundamental para la prosperidad. A la vez, todos los agentes del sector privado se benefician de que haya más dinero en manos del sector privado y menos en manos del sector público. Muchachos, si ustedes tienen parásitos en el cuerpo, no matan el cuerpo, hay que matar el parásito. Que entiendan la metáfora, por favor. Porque en definitiva, el sector privado no tiene otra opción que proveer al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, porque si no lo hacen, quiebran. Es decir, el empresario exitoso es un benefactor social y no un garca como ellos creen. Lo que pasa que ellos viven haciendo negocios con el poder. Por eso, cada vez que alguien gana dinero honestamente, o se lo expropian o creen que son garcas, porque el ladrón cree a todos de su misma condición. Naturalmente, el kirchnerismo no quiere que este proceso de despegue nacional arranque. Quiere que nos quedemos para siempre en la pista, porque ahí es donde nos pueden extorsionar, donde nos pueden cobrar los 1001 impuestos que viven robando el bolsillo de los argentinos para sostener su estructura partidaria inviable, donde nos pueden someter a pasar por los fríos pasillos de la burocracia para firmar sello tras sello,
para así cuidar los negocios de sus amigos, porque quien no puede unir voluntades a través de la verdad, tiene que unirlas a través de la billetera y el clientelismo. Se acaba la compra de voluntades. Acá se compite de manera leal y sincera. Es por esto que también ellos saben que solo pueden seguir vigentes políticamente si la gente es miserable, si la gente no sabe que existe una alternativa al deterioro permanente de la educación, de la salud y de la seguridad. Ellos consideran que cualquier ejemplo de lo contrario tiene que ser eliminado. No tengas dudas. Nos quieren esclavos. No pueden permitir que exista alternativa a la esclavitud fiscal que ofrece su modelo, que exista una alternativa a la dependencia de la dádiva y la administración discrecional de recursos, porque si no, la gente naturalmente huirá hacia donde pueda ser más libre y próspera. Ellos perderán a todos sus esclavos y terminará su poder y su generación de riqueza. Pero cuando eso pasa, los pueblos prosperan y es lo que estamos buscando nosotros. Es por eso que siempre que ven una actividad productiva, cualquier emprendimiento, cualquier idea nueva, cualquier caso de alguien que arriesga su capital e invierte en el país y le sale bien, su primer acto reflejo es ir y hacerle la vida imposible, o dicho de otra manera, matarlo a impuestos y regulaciones. Así llegaron a plantear un concepto tan ridículo como el de ganancias extraordinarias, como si las empresas no estuvieran para ganar plata. Acá quiero hacer algunas reflexiones sobre las ideas de ganancia extraordinaria. Es decir, soy presidente, pero no dejé de ser economista. Así que digamos... Y como fiel discípulo de la Escuela Austríaca de Economía, tengo todo un tema con lo que es ganancias. Estoy en eso. Estoy tomando carrera. Básicamente, el problema del kirchnerismo, digamos, es que son socialistas. Sí, además de chorro. Eso es cierto, pero, digamos, estamos hablando, digamos, del concepto de ganancias legítimas. Entonces, básicamente ellos tienen una idea, digamos, en especial Kicillof lo dejó en claro cuando era ministro de Economía, o muchos de los funcionarios del kirchnerismo, que creen que en lo que se denomina la teoría objetiva del valor, donde los precios se determinan por la suma de costos. Y la realidad es que eso es una ridiculez, porque, digo, sí, se viene Menger, pero no me los ponen. Entonces, básicamente, la mejor muestra de que eso no tiene sentido, si ustedes pudieran sumar todos sus costos y la retribución del capital de lo que fuera la ganancia normal, sí, dado el riesgo que están enfrentando, lo cual también es ridículo porque, digamos, nunca la historia se repite hacia adelante. En ese sentido, la realidad es que si uno pudiera hacer eso, es tan ridículo ese mundo que no existirían quiebras. Y claramente en el mundo real existen quiebras. Entonces vamos a suponer que tenemos una economía que tiene dos bienes, el bien A, el bien B. Vamos a asumir que estamos en una economía de giro uniforme, una economía que, desde el punto de vista teórico, se replicara día tras día. ¿Qué pasa si ahora viene un shock y los individuos deciden consumir más de A que de B? Va a subir la demanda de A, va a subir el precio de A, va a caer la demanda de B, va a caer
digamos, el precio de B. Y ese cambio de precios relativos que hoy generan ganancias extraordinarias en A y generan pérdidas extraordinarias en B, hace que el capital se mueva desde B hacia A. Fíjense que con este simple ejemplo, cómo el kirchnerismo condenó a la muerte a muchísimas personas durante la pandemia. Porque no solo que hicimos la cuarentena más cavernícola del mundo, sino que además, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos... Eso, ¿no? Digamos, o sea... Bueno, si empiezan a mezclar conceptos no puedo estar contestando toda la vez. Digamos, lo de golpeador es deplorable, lo otro, si hubiera gobernado bien, a nadie le hubiera importado. ¿Ok? Pero al margen de eso, pero, por lo tanto, fíjense lo que pasó durante la pandemia. Nos hablaban del Estado presente y, sin embargo, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Sin embargo, tuvimos 130.000. Es decir, que nos vendieron la idea del Estado presente, nos vendieron un seguro carísimo y al momento de responder, respondió pésimamente. Y eso costó 100.000 vidas humanas. Es decir, cometieron un delito de lesa humanidad. Se cargaron con la vida de 100.000 argentinos. Se los hago con un ejemplo fácil, cómo el mal análisis económico mata gente. Por ejemplo, los barbijos eran algo de suma utilidad para que el virus no se propagara. Naturalmente, aumentó fuertemente la demanda de barbijos. En una economía de libre mercado, los recursos se hubieran pasado de aquellos productos que no tenían demanda y que estaban generando pérdidas extraordinarias, hubieran pasado al sector de los barbijos y se hubieran generado mucho más barbijos. Sin embargo, decidieron acotar las ganancias. Al acotar las ganancias, interrumpieron el proceso de asignación de recursos. Por lo tanto, hubo menos barbijos y más caros y, por ende, más muertos. Eso es el socialismo, la máquina de matar, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y, sobre todas las cosas, un fenómeno asesino, ya que nunca se olviden que esas ideas mataron a 150 millones de seres humanos. Naturalmente, nosotros no creemos en esa basura de la teoría objetiva del valor. Nosotros creemos en la teoría subjetiva del valor. Y si alguien pretende imponernos precios que no estamos dispuestos a pagar, ahí aparece Juega Menger. Y naturalmente, en la medida que se generen esos desequilibrios, se van a ir acomodando los distintos sectores. Miren, hay una cosa que me parece muy interesante y que viene también a la discusión actual. La economía hace 5 trimestres seguidos que se viene expandiendo. Es decir, tocamos un fondo en el primer trimestre del 24 y a partir de ahí la economía se empezó a recuperar. Hoy está en el máximo nivel de la serie, o sea, en el nivel del 2011. Además, tenemos el máximo nivel de consumo de la serie. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los cucas? No, pero la recuperación es heterogénea.
Entonces van y hacen una falacia que se llama cherry picking, que es elegir el sector que está mal. Y ahí, con esa que eligen, cometen otra falacia que se llama el todo por la parte. Che, estoy en modo campaña porque la falacia, estoy hablando de las falacias, no me di cuenta. Estoy en modo campaña, claramente. Entonces, básicamente, ahí generan otra falacia que se llama el todo por la parte. Y a partir de ese sector que buscaron minuciosamente, lo extienden. Muchachos, los números en agregado dicen que la economía crece. Y además le voy a decir algo. El día que el señor Edison inventó la lamparita, los fabricantes de velas fueron a la quiebra. Yo hago una pregunta. Si hubieran aparecido los kirchneristas, ¿qué hubieran hecho? Le hubieran ido a castigar a Edison. Con lo cual hoy seguiríamos teniendo velas. En definitiva, castigar las ganancias, castigar al capital, lo único que genera es pobreza, porque no hay rivalidad entre capital y trabajo. Capital y trabajo son socios para generar riqueza. No nos dejemos psicopatear por estos socialistas que buscan continuamente la división de la sociedad. Es más, los cucas se la pasaron psicopateando con el famoso 50-50. Y cuando hoy miran la distribución del ingreso en el mundo de los crueles liberales, la distribución es 50-50. Digamos, ¿sabe? Imaginan lo que le dedicaría Maradona a estos señores. Es más, bajo el gobierno de los crueles liberales hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza. En el país de los crueles liberales, donde la gente supuestamente no llega a fin de mes, hay 6 millones de argentinos que no comían y que hoy sí volvieron a comer porque salieron de la indigencia. Y no solo eso, además hemos sacado de la pobreza a 2,5 millones de niños. Vamos a que estamos trabajando por hacer una mejor Argentina de cara al futuro. Por lo tanto, es importante entender que ellos ven en quienes usan su esfuerzo, su capital y su trabajo para sacar el país adelante un enemigo a ser derrotado, a alguien a quien robar. Es decir, lo único por lo que miran a lo que pasa en el sector privado es para robarle sus recursos. Por eso se inventan tasas ridículas para exprimir a los pagadores de impuestos. Ejemplo de eso son la tasa a los muñecos inflables publicitarios en San Martín, la tasa del bicicletero en Luján, la tasa de su publicidad en sillas y mesas en La Matanza o la tasa de habilitación al tren de la alegría en Pilar. ¿Se dan cuenta? O sea, son capaces hasta de ponerle un impuesto a la tasa de la alegría con tal de satisfacer su insaciable voracidad fiscal, excusándose en que la felicidad de uno es demasiado y hay que redistribuirla. Es un disparate total. En definitiva, su única propuesta de gestión no es ni más ni menos que destruir todo lo que tocan. Es decir, así como estaba el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ellos son el rey Saddam, todo lo que tocan lo convierten en miseria.
Y es así que la provincia bajo el kirchnerismo funciona exclusivamente a base de exprimir al sector privado productivo. Y esto solo para mantener a la casta política y sus clientes, su jauría amontonada en el conurbano. Para esto ejecutan gastos fiscales dignos de un país en guerra, aún estando en paz. Bueno, vayamos y hay que ganarle. Al 4 de copa le gana cualquiera. Mi única recomendación, nunca subestimen al rival. Recuerden que soy bilardista. No por nada, con ellos al poder, Argentina llegó a tener inflaciones más altas que países directamente en guerra civil. Por eso, cuando le arruinan la vida a los bonaerenses de bien, a los que se rompen el lomo laburando día tras día, no cometen un error en sus términos. Ellos están cumpliendo su misión a rajatabla. Y toda esta maldad colectivista la diseminan en cuanto espacio encuentran. Comienzan por el Estado Nacional, lo siguen con los estados provinciales y terminan expandiéndolo a nivel municipal. Acaparan así las intendencias y los consejos deliberantes y lo utilizan como un aguantadero de amigos montado a las espaldas de los que realmente trabajan. Eso es lo que está verdaderamente en juego en las próximas elecciones. Si el Estado vuelve a estar en manos de los que empujan o siguen en manos de quienes solo saben subirse a upa de otros. Queda claro que solo existen dos caminos. El nuestro, el que busca el progreso y la prosperidad de los bonaerenses y todos los argentinos. El de ellos, el que solo conduce a la miseria y a la angustia. Por eso, en su última cruzada canalla contra la voluntad popular, desdoblan las elecciones en la provincia. No quieren que la gente sepa siquiera lo que se pone en juego en esta votación y pretenden desmotivarnos a todos para que no vayamos a votar. Hay que ir a votar, porque si no lo hacen, gana el aparato y no podemos dejar que nos sigan robando nuestra vida. Quieren que los argentinos de bien se queden en su casa sin ir a votar, para que puedan ir solo sus amigos, sus ñoquis y todos sus agentes rentados y así poder ganar las elecciones. Sí, pero hay que eliminarlos en las urnas y hay que ir y ganarles. Por eso no podemos dudar de ir a votar cuando tenemos la certeza de que todos ellos irán en defensa de sus curros. No les podemos dar el gusto, tenemos que ir a votar, aunque nos quieran hacer votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora. Hay que votar como si se tratase de un acto de defensa propia. Hay que ir y defenderse en las urnas. Hay que entender que lamentablemente ellos eligen las reglas con las que se juega en su propia cancha. No se olvide lo que pasó con los cierres de lista. Casualmente no se podían poner de acuerdo en cómo armarlas y misteriosamente se cortó la luz. Y no le extendieron solamente unas horas, se lo extendieron hasta el día lunes. Y eso se lo permitieron porque ellos son juez y parte. Por eso nuestra única forma de sacarlos es sacarlos a votos. No podemos dejar que engañen a la ciudadanía ni la tomen por tonta. Por eso debemos ir a votar y ganarlos tanto en septiembre como en octubre. Por eso a ellos le decimos nunca más. Decimos nunca más a la humillación de la provincia. Nunca más que los bonaerenses sean ciudadanos de segunda. Nunca más a los privilegios de la política sustentados con el sudor del que trabaja. Nunca más a la obra permanente extorsión electoral mediante la obra pública y los planes. Nunca más a la mentira. En definitiva, kirchnerismo, nunca más.
arriba. Este 7 de septiembre reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Y en octubre volvamos a asistir a las urnas para terminar de cambiar el país para siempre. Muchas gracias, Junín. Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!